de su reino por toda la eternidad, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy poco se enseña acerca de profecías. He sentido en mi corazón separar este tiempo de comenzar a hablar de las profecías que se están cumpliendo y ubicarnos en el tiempo profético de Dios, porque Dios quiere un tiempo, Él tiene una línea de tiempo en la cual va a ir cumpliendo todas aquellas cosas que Él ha determinado. Por eso es importante que nosotros como iglesia, en cuanto estemos aquí en esta tierra, conozcamos las cosas que están sucediendo y aún sucederán en poco tiempo para que estemos preparados. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, somos llamados a estar preparados, firmes en nuestra fe para poder pasar por los tiempos turbulentos que se avecinan, tiempos espantosos para la humanidad, tiempos difíciles para el ser humano, pero Dios estará guardando a su iglesia con el poder de su nombre, con el poder de su amor, con el poder de su espíritu. Y el guardarnos no significa que nosotros no podamos experimentar muerte, la muerte física. Podemos experimentar muerte, pero sucederá con nosotros lo que Jesús nos prometió. Aquel que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está diciéndonos que si llegamos a experimentar muerte, la muerte física, vamos también a experimentar la resurrección para la vida. Amén. La resurrección para la vida eterna. Gloria. Nosotros vamos a vencer a la muerte así como Cristo la venció cuando Él resucitó al tercer día. Cuando Cristo resucitó al tercer día, ahí Él venció a la muerte. Amén. Rompió las cadenas y las cuerdas de la muerte y la derrotó. Por eso es que Cristo está actualmente vivo, cuerpo, alma y espíritu, está en los cielos sentado a la diestra. Amén. De Dios Padre. Así sea. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a compartir en la tarde de hoy? Ustedes saben bien lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Guerra. Lo primero, guerra. Y guerra por ahora pequeña, pero es posible, muy posible, por las cosas que se están dando y las noticias que nos están llegando, de que lo que está sucediendo actualmente en Israel y la franja de Gaza y en el norte de Israel, que sería el sur del Líbano, voy a explicarles un poquito esto. Así es. En el norte del Líbano, en el norte de Israel, que es el sur del Líbano, hay un grupo terrorista llamado Hezbollah. Este grupo terrorista, financiado por Irán, la nación de Irán, una nación poderosa, rica en petróleo, rica en dinero y también rica en lo que es tecnología militar. Irán ha determinado, decretado y anunciado ya hace varios años que ellos van a destruir a Israel. Escúchenme, no se distraigan, porque esto es sumamente importante. Irán ha determinado, e incluso lo ha anunciado, de que ellos van a destruir a Israel. Los iraníes son musulmanes, creen en Alá. Y yo tengo que decir algo: Alá no es el Dios que nosotros creemos. Voy a repetirlo: Alá es otro Dios, el Dios de la muerte. Nuestro Dios es el Dios de Israel, el Dios
de la vida. Amén. Dios de la vida. El Dios que nos da vida eterna por Amén. medio de la fe en Cristo Jesús. Y el que sostiene la vida en este mundo. Porque toda la creación se sostiene por la voluntad de Dios, por el poder de Dios y por la palabra de Dios. Es sostenida este mundo y toda la creación, porque esa es la voluntad del Dios único que está en los cielos, nuestro Padre Celestial. Pero llegó un profeta, llamado profeta, y trajo unas enseñanzas diferentes a las que enseña las Escrituras, y surge una religión nueva llamada Islam, allá en Arabia, y se extendió por gran parte del mundo y de las naciones. Porque Alá, a través de Mahoma, les enseñaba a ellos que había que someter a todo ser humano para que se sometiera a Alá, y el que no se sometía tenía que morir. Y así ellos fueron extendiendo esta religión. Estamos hablando ya por el año 625 de esta era. Oh, 600, casi 600 o 550 años después de Jesucristo. oh. Y ellos, bueno, a través de la enseñanza de este señor Mahoma, por eso me he quitado mi gorrita, porque algunos dirán que soy musulmán. Yo no soy musulmán. Es una gorrita de cómo es de sombrero pintado, sí, que pues pierdo las alas y yo me quedo con la partita de arriba, y a la medida que se va perdiendo lo de abajo, de esto que parece musulmán, me quedo con una más chiquitita que parece judío, quipá judío. Entonces, para no confundirlos, yo me la he quitado hoy. Amén, amén. Porque vamos a hablar acerca de las profecías que se están cumpliendo hoy en día y que tienen que ver con estos dos pueblos: la nación musulmana y la nación de Israel. Son los que ahora están en un conflicto Escuchen, escuchen. Gloria de a Dios. guerra a causa de una pequeña franja de tierra llamada la Franja de Gaza. Ustedes deben estar viendo y escuchando algunas noticias con respecto a eso. No voy a detenerme en la noticia. Yo quiero entrar en la palabra de Dios, la palabra profética que nos da a entender a nosotros como iglesia del Señor lo que está pasando, para que nosotros nos preparemos. En medio de todas las cosas que vienen, estemos preparados. Lo que sí quiero, en el caso, decirles es que todo parece indicar que este conflicto que actualmente hoy hay entre la nación de Israel y el grupo terrorista Hamas, que está ubicado en la Franja de Gaza, ellos son palestinos. Aquí vale la pena aclarar, no todos los palestinos son terroristas, pero los del grupo Hamas sí son terroristas. Y en su carta fundamental también han decretado de que la única forma de ellos solucionar el problema ahí con Israel es la yihad o la guerra santa, acabar con los judíos, conforme les enseña el Corán, lo que es el libro sagrado de los musulmanes. Ellos son extremistas. No todos los islámicos, no todos los musulmanes son extremistas, pero todos ellos creen en el Corán. Y los extremistas, llamados terroristas, también creen en el Corán, y del Corán es que ellos extraen su ideología para hacer la maldad en la cual ellos están acostumbrados. Pues bien,
Hay un problema en Israel, desde que Israel en 1947, eso fue el mes de noviembre de 1947, si mal no me equivoco, 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas determinaron de que iban a crear dos estados donde antes estaba Palestina. Ahí habían judíos y árabes. Tanto los judíos y los árabes que ahí vivían se les conocía como palestinos, árabes palestinos o judíos palestinos. Eso antes de que las Naciones Unidas determinaran crear dos naciones, dos estados. Los judíos que ahí estaban se alegraron grandemente. ¿Por qué? En 1947, ustedes se acuerdan, habían pasado escasamente 2 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Solamente 2 años habían pasado después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Uno de los mayores desastres de la humanidad fue que se destruyeron, se mataron salvajemente, de una manera terrible, a 6 millones de judíos, solamente por ser judíos. Escúcheme. La humanidad había salido de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Hitler aprovechó ese conflicto mundial Mató gente. para destruir o tratar de destruir Millones de judíos al mató. pueblo judío, que no tenía en ese tiempo una nación. Ellos estaban dispersos por todas las naciones. Desde el año 135, cuando estando ellos en lo que actualmente es Israel, en ese tiempo se conocía como el reino de Judea. ¿Me está siguiendo? Amén. Ellos estaban ahí en el reino de Judea, esa era su tierra. Ahí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo, ahí fue donde Él enseñó, ahí fue donde Él murió y también resucitó. Ahí en el reino de Judea. Amén. De ahí ellos fueron dispersos aproximadamente 100 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 100 años después, ellos son dispersados por todas las naciones. ¿Por qué fueron dispersados? Porque se rebelaron contra el poder político militar que los dominaba en ese tiempo, que era el Imperio Romano. ¿Me está siguiendo? Amén. Y fueron dispersos y se quedaron casi 2000 años sin tener un estado, una nación. Pero Dios tiene un plan y tenía un plan, y era justamente volver a reunir a este pueblo, no en otro lugar, sino desde donde fueron expulsados, en la tierra que actualmente se conoce como la tierra de Israel. Ellos volvieron. En 1947 se determina que se van a crear los 2 estados. Los judíos se alegraron, comenzaron a emigrar hacia allá en grandes cantidades, aún ante la oposición de la autoridad que en ese tiempo dominaba esa tierra, Palestina, llamada Palestina. Ese nombre, Palestina, le fue dado al reino de Judá después de que fue destruido y dispersos los judíos en el año 135. Le cambiaron el nombre de Judea para Palestina. ¿Me está siguiendo? Amén. De ahí surge el nombre de Palestina. Siempre en ese lugar hubo judíos viviendo, muy pobres,
habían quedado desperdigados, una tierra casi desierta, no tenían una identidad, ya se le había quitado la identidad como nación y quedaron un puñado de judíos en esa tierra ya por todos esos 2000 años, ahí estuvieron ellos. Al pasar de los tiempos, esa tierra fue llenada de otras personas, sobre todo árabes, que emigraron hacia la tierra de Palestina. Y en efecto, así fueron pasando los años. Crecieron tanto árabes como judíos en la tierra de Palestina. No había ninguna nación palestina, ni tampoco había una nación judía. Hasta que en 1948, el pueblo judío que ahí estaba, proclaman la formación del Estado moderno de Israel. Amén. Porque ellos se apropiaron de la determinación que tomaron las Naciones Unidas de crear dos estados. Ellos lo aceptaron, pero los árabes palestinos no lo aceptaron. Ellos no aceptaron que fueran formados dos naciones o dos estados. Y a partir de ese momento comienza el conflicto que hoy se conoce como el conflicto judeo o israelí-palestino, o el conflicto entre Palestina e Israel. Pero los dos son pueblos palestinos. ¿Me está siguiendo? Los dos son pueblos palestinos. Amén. Palestinos árabes y palestinos judíos. Pero los palestinos árabes no aceptaron la creación de un Estado palestino, porque ellos no querían que estuviese un Estado judío entre ellos y querían era destruirlo. Las naciones de alrededor, todas naciones musulmanas, todas naciones árabes, se unieron para destruir a la nueva y pequeña nación de Israel que surgió en 1948. Desde ahí hasta el día de hoy no han parado las guerras y los conflictos entre Israel y Palestina, llamado Palestina, que realmente no es una buena definición, pero bueno, es así como el mundo los conoce, contra los palestinos apoyados por las naciones árabes alrededor. Israel experimentó en 1948, 47 ya de noviembre del 47 y en mayo del 48, cuando ellos proclaman su estado, un conflicto bélico contra naciones musulmanas árabes musulmanas que se unieron para acabar con Israel. No lo lograron hacer. Y eso le permitió a Israel aumentar su territorio a causa de guerra. Pasado un tiempo, ellos siguieron guerreando, después vino otra guerra, gran guerra entre Israel y varias naciones árabes musulmanas. Estamos hablando de 1967. Ganaron los israelíes. Pasado un tiempo, hicieron acuerdos de paz, no llegaron a la paz, pero hicieron acuerdos de paz, y en 1973 vuelve y estalla la guerra, ahí en esa zona. En 73. De ahí después salta 1986, y después de 1986, creo que 2005 hubo otra guerra con Líbano, o 2006. Y ahí en la tierra de Israel, en la nación de Israel, no se ha conocido la paz desde 1948, que ellos nacen como una nación delante de la humanidad. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Esto es historia.
Pero fíjese usted, si bien es historia, cuando en 1948 Israel se forma como nación, en ese momento se cumplió una profecía dada por Dios que está en las Escrituras, de que el pueblo de Israel sería dispersado por todas las naciones, pero al final de los tiempos volverían a ser nación. Y nadie podría destruir a esta nación, y es lo que vamos a iniciar compartiendo lo que dice las Escrituras con respecto a esto. Pero sí, en 1948 el mundo conoce un milagro, aunque no lo reconozca como un milagro. El pueblo de Israel, el pueblo judío que estuvo disperso por 2000 años en todas las naciones, surge ahora en su propia tierra como una nación, la nación de Israel. Ya no como la nación de Judea, sino la nación de Israel. Pues bien, esto tiene un propósito. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a compartir 4 porciones de las Escrituras que tienen que ver con profecía. Y una última que también todas tienen que ver con profecía. Porque lo que estamos viendo nosotros son cumplimientos proféticos de las cosas que Dios ha establecido para la humanidad, y dentro de lo que Dios ha establecido para la humanidad, dentro de lo que Dios ha establecido para la humanidad, me distraigo, no me distraiga. Lo que Dios ha establecido para la humanidad es que Él necesita a la nación de Israel donde está, para que todo el plan de Dios que Él tiene para nosotros se vaya cumpliendo. Para mí, la nación de Israel es la columna vertebral de lo que es el plan de Dios para la humanidad. La nación de Israel es el epicentro del actuar de Dios para toda la humanidad. Y esto tiene una razón de ser, porque Dios separó a este pueblo desde la antigüedad justamente para este propósito. Porque fue a través del pueblo de Israel, la nación de Israel antigua, en la antigüedad, que Dios bendijo a las naciones, a todas las naciones. Le trajo inmensa bendición a todas las naciones. Porque fue allá, hace 2000 años, que nació el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se encarnó para cumplir lo que fue la redención de la humanidad, dando su vida para que a través de su sangre derramada pudiéramos todos los hombres limpiar el pecado en el cual hemos estado nosotros viviendo. Por eso fue que Dios creó a la nación de Israel, para que a través de la nación de Israel, a través de un judío, hijo de una judía, virgen, la Virgen María, quien bajo el poder del Espíritu Santo concibe al Hijo de Dios, y por eso es que el Hijo de Dios es encarnado, se torna hombre, se hace hombre, siendo el Hijo de Dios eterno, se hizo hombre, participó de nuestra humanidad para poder morir en la cruz y a través de su sacrificio agradar al Padre, pagando el precio que nosotros deberíamos pagar a causa de nuestro pecado. Por eso es que Dios, a través de nuestra fe en Jesucristo, nos limpia de pecado y nos justifica delante de Él. Dios nos justifica a nosotros por nuestra fe en Jesucristo. Ya Dios no nos inculpa de pecado. Ese fue el propósito de crear la nación de Israel, pero no termina ahí, porque es en Israel, en Jerusalén, donde Jesucristo regresará glorificado y reinará. Escúcheme, Jesucristo es rey de los judíos, también es rey de reyes y señor de señores.
Él viene a gobernar a todas las naciones del mundo, a todas, desde Jerusalén. Porque de Jerusalén saldrá la paz de Dios y el conocimiento de Dios. Y ahí estará Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el Rey de Israel, cuando Él retorne por segunda vez. Pues bien, para que esto suceda, Israel tiene que mantenerse como nación hasta el final. Y escúchenme, Israel no va a desaparecer del mundo. Es que no va, dice ella que no debe, no va a desaparecer. Y no va a desaparecer porque Dios no ha terminado con Israel. Correcto, tampoco con los palestinos. Pero para los judíos y los palestinos, para ambos está la provisión de Dios, que es Jesucristo. Tanto judíos como palestinos necesitan a Jesucristo, como nosotros necesitamos. Todos los hombres necesitamos a Jesucristo para ser salvos y escapar de la ira de Dios. Gracias, amiga. ¿Tu nombre? Darcy, gracias. Porque a veces uno se pierde, ¿no? Y yo no quisiera perderme porque esta lección o esta enseñanza es sumamente importante. Yo quisiera, bueno, los gentiles son todos los que no son judíos. Ahí están los palestinos, ahí están los árabes, entramos nosotros los latinos, los anglosajones, los chinos, los japoneses, los alasquenses, los de Alaska. Bendito Dios. Los australianos. Todos somos gentiles. ¿Sí? Y los judíos. Pero todos somos hombres. Todos somos seres humanos. Pero bueno, a Dios le plació escoger a este pueblo para a través de este pueblo darse a conocer. Dios lo determinó. ¿Quién se puede levantar a discutir con Dios porque Él lo hiciste? Nadie. Le plació a Él hacerlo porque era el mejor pueblo sobre las naciones. No. Simplemente Dios lo escogió a través de una promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces Dios cumple sus promesas. Entonces mire lo que dice. Vamos a Jeremías. Vamos a estar viendo 3 profetas del Antiguo Testamento. Todos hablando sobre Israel. Porque los profetas del Antiguo Testamento que están en la Biblia eran profetas judíos, enviados al pueblo judío, pero también para anunciar las cosas que vendrían dentro del plan de Dios para toda la humanidad. Dice así, Jeremías 31, versículo 27 al 35. Voy a leerlo y voy a explicar algunas cosas nada más. Pero preste mucha atención porque esto es lo que Dios ha dicho a través del profeta o de los profetas. Esto no es asunto de hombres. Hombres inspirados por Dios, sí, son hombres, pero inspirados por Dios, hablaron en nombre de Dios porque sobre ellos obraba el Espíritu de Dios. Ningún profeta de Dios se puede levantar para hablar los asuntos de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Dice así, he aquí el profeta hablando de parte de Dios. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Hago una breve pausa. Esta palabra profética, Israel estaba todavía ahí, estamos hablando de hace 3.500 años atrás. Estaba, me fui demasiado lejos, 2.750 años cuando el profeta Isaías da esta profecía. Israel estaba sembrado ahí en el pueblo, en la nación de Judea.
estaba Israel, pero vendría una desolación sobre este pueblo a causa de su impiedad. Porque una de las cosas que el pueblo de Israel continuamente hizo y sigue haciendo es impiedades que desagradan a Dios. Sí, y hay que decirlo, aunque a muchos no les guste. La iglesia del Señor tiene que hablar la verdad conforme a la palabra de Dios. Pues bien, dice acá, he aquí vienen días, dice el Señor Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Está diciendo, voy a sembrar, significa que está hablando ya como si no hubiese. O sea, el profeta Isaías está viendo aún una tierra de Judá devastada, desierta, sin hombres y sin animales. Pero he aquí Dios dice que Él va a volverla a sembrar de hombres y de animales. Esto fue antes de la deportación de los judíos desde la tierra de Judá o del reino de Judá hacia la tierra de Babilonia. Esto ya sucedió, la primera parte, pero se va a volver a repetir porque la mayoría de las profecías de Dios tienen doble y a veces hasta triple cumplimiento. Sí, esto sucedió en el pasado, pero va a suceder en el futuro. Y ya volvió a suceder cuando, en el año 1948, por eso es importante hablarles de la historia recién pasada, ahí en Palestina no existía la nación de Israel. Pero esta parte de la profecía por segunda vez se cumple cuando Dios permite que Israel o los judíos regresen, en ese caso ya ahora, a Palestina, que era la antigua Judá, y sean sembrados ahí. Es voluntad de Dios que esto sucediera. No es voluntad de hombres, es voluntad de Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer? Someternos a la voluntad de Dios. Cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios es cuando surgen los conflictos, las guerras y las contiendas, la muerte y la destrucción. ¿Me está siguiendo? Muy bien, dice, y así como tuve cuidado de ellos. Esto es interesante. Dios hablando dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. Voy a repetir esto, porque esto sucedió. El mismo Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el que llamó a este pueblo y escogió a este pueblo, dice aquí que Él mismo se encargó de derribar, de arrancar, de trastornar y perder y afligir. Él lo hizo. Vamos a entender por qué lo hizo. Pero fue Dios, no fueron los hombres, no fueron los babilonios. Fue Dios a través de los babilonios que desarraigó, destruyó a esta nación allá en el año 650 aproximadamente antes de Jesucristo. Posteriormente este pueblo vuelve a ser plantado ahí en esa tierra. Ellos estuvieron 70 años cautivos fuera de Israel, estuvieron 70 años. Y Dios lo había determinado y lo había profetizado. 70 años. Eso fue lo que el profeta Daniel entiende al estar leyendo las Escrituras. Estando él en Babilonia, él entiende porque Dios le abre los ojos. Cuando él preguntaba hasta cuándo durará este cautiverio fuera de nuestra tierra, y Dios le responde 70 años, conforme fue dicho por el profeta Isaías. Dios habló a través del profeta y Dios 70 años estaría Israel, la nación judía, cautiva en Babilonia,
alejada de la tierra que ellos deberían ocupar. Pasados los 70 años, cumplido el tiempo de Dios, Dios vuelve a levantar a otros profetas para llamar al pueblo a retornar a su antigua tierra, 70 años. Y ellos regresan y reconstruyen el templo que había sido derribado. El templo de Salomón fue destruido. Y ellos regresan y reconstruyen el templo de Jerusalén. Se cumplió esta profecía que dice el Señor: así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar y perder y afligir, tendré también cuidado de ellos para edificar y plantar. Es un trato fuerte de Dios con Israel, porque es el pueblo que Él llamó para que le conociera y le honrara y glorificara su nombre. Pero Israel se desviaba continuamente de este propósito divino. Y por eso es que ellos fueron dispersos hacia el imperio babilónico, conformado por varias naciones, y fueron desperdigados entre las naciones que conformaban el imperio babilónico. 70 años ahí estuvieron. Cuando Dios visita a este pueblo, hace que ellos regresen a la tierra de Judá. Todavía no se llamaba Palestina. Y ellos reconstruyen lo que es el segundo templo en Jerusalén. Porque Dios había determinado de que en ese templo Él se manifestaría. ¿Está siguiendo? No se me duerma. Yo sé que esto es un poquito difícil para usted, pero no se me duerma. Ellos regresan conforme a esta palabra, porque Dios cumple su palabra profética. Ellos regresaron y ahí estuvieron todos esos años, aproximadamente 400, 500 años, estuvieron ahí, reconstruyeron el templo de Salomón, lo hicieron tan hermoso en los tiempos de Herodes el Grande. Él remodela ese templo, lo hizo preciosísimo. Ese fue el templo que visitó nuestro Señor Jesucristo. Y la gente le decía: mira qué piedras más hermosas, mira esta construcción, qué belleza. Y Jesús le dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Jesús también profetizó de que ese templo sería destruido. Y en efecto, 40 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese hermoso templo fue destruido por los romanos en el año 70. ¿Por qué se destruyó ese templo tan hermoso? ¿Por qué fue destruido? Porque el pueblo, en este caso el pueblo de Judá, o los judíos que ahí vivían, habían rechazado la visitación de Dios, habían rechazado al Mesías enviado para ellos y para toda la humanidad. Ellos rechazaron al Mesías, incluso lo condenaron en el Sanedrín, pero como no lo podían matar, se cobijaron bajo el poder de la autoridad del Imperio Romano para que este Mesías que ellos rechazaron, a Jesús de Nazaret, fuese muerto a través de la crucifixión. Ellos hoy en día dicen que ellos no tienen responsabilidad en la muerte de Jesucristo. Y sí la tienen. Sí la tienen. Porque Jesús no fue llevado, cuando primero fue apresado por los guardias del templo.
y fue llevado al Sanedrín, no llevado a los romanos. Y los jueces del Sanedrín en la madrugada, en la noche, en la madrugada, contrario a sus leyes, porque según las leyes judías de su tiempo, que eran válidas, ningún hombre debería ser juzgado en horas de la noche. Miren, ellos quebrantaron su ley para poder matar a aquel que rechazaban porque se decía que era el Hijo de Dios. Ese fue el delito de Jesucristo. Declarar que Él es el Hijo de Dios. Mi Padre que está en los cielos me ha enviado. Esto es blasfemia, está diciendo que Dios es su Padre. Pero Dios se lo había dicho en la palabra a través de los profetas, que ellos son hijos de Dios a causa de la palabra que habían recibido. Y Jesús llega y dice, mi Padre que está en los cielos. Y no, te haces igual a Dios siendo hombre. Esto es blasfemia. Y por eso fue que querían matarle, continuamente querían matar. Porque quebrantaba según ellos el sábado, el Shabbat, lo quebrantaba según ellos. Y Jesús no quebrantaba el sábado, sino simplemente Él sanaba a los afligidos y liberaba a los endemoniados, incluyendo los sábados. Y una vez unos religiosos judíos se le acercan y le dicen, ¿es lícito sanar a alguien en día de Shabbat o día sábado? Y Jesús le dice, ¿quién de ustedes que tenga una oveja que cae en un hoyo en día sábado no le extiende la mano y la rescata? Si lo hacen con una oveja, porque ellos lo hacían, si lo hacen con una oveja, ¿por qué no sanar a un hombre que tiene necesidad? ¿Cuánto vale más un hombre que una oveja? Lo que pasa es que los fariseos habían desviado, habían torcido la palabra de Dios, no la entendían. ¿Por qué no la entendían y todavía no la entienden? Porque la luz de la vida que le da entendimiento al hombre acerca de las cosas de Dios, las cosas espirituales, es a través de Jesucristo. Jesucristo es la luz de la vida, es la luz que alumbra a todo hombre. Cristo es la palabra de Dios, que es lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí. Eso está en el Salmo 191. ¿Qué te la sabes? Gloria a Dios. Sí. Cristo es la luz que alumbra a todo mundo. Sí, Cristo tenía que morir porque si Él no muere, nosotros estaríamos en nuestros pecados. Él derramó su sangre ¿para qué? Para limpiarnos de los pecados y podernos acercarnos a Dios. Él tenía que morir. Él mismo lo dijo. He aquí que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y será crucificado. Cristo lo sabía y Él no rehuyó a su destino establecido por Dios, porque esa era la voluntad de Dios. Oh, bendito Dios. Bien, quiero ir aterrizando porque veo que no va a dar tiempo para terminar la enseñanza en esta tarde. Yo no quiero acortarla porque es tan importante, es tan importante. Sí, decía pues que es tan importante que no quiero cortarla por apresuramiento, no, yo quiero, tenemos el tiempo suficiente hasta que Cristo venga para entender y comprender los tiempos que estamos viviendo y prepararnos para ello. Quiero volver nuevamente a lo que es, lo que dice, bueno, mira, sin buscarla. Aquí encontré sin buscarla, porque tengo que hacer una corrección.
Dije, el profeta Isaías proclamó que serían 70 años de cautiverio en Babilonia. No fue el profeta Isaías, fue el profeta Jeremías. Él lloró. Y esto está en capítulo 29, versículo 10. Y voy a leerlo porque tengo que corregir, dije algo que no es correcto. Porque así dice Yahweh, esta es una profecía. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Esa fue una profecía antes de que ellos fuesen llevados a Babilonia. Le dijo 70 años estarán allá. No fue Isaías, fue Jeremías. Mira, sin querer, con la llamada apareció el texto y tengo que corregir. Dije Isaías, no era Isaías, era Jeremías. 5 profetas mayores, entre ellos Jeremías. Muy bien. Gloria a Dios. Mira lo que dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, estando ellos cautivos, se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra. Pues bien, quiero ir aterrizando. Así como sucedió en Babilonia, Dios les profetizó y ellos son 70 años. A los 70 años cumplidos, Dios los visitó y puso su palabra en el corazón de varios de ellos, entre ellos Esdras y Nehemías, y muchos otros del príncipe del pueblo de Israel, para que volvieran a la tierra de Judá para reconstruir su vida y reconstruir el templo. Como bien leímos al inicio, bueno, sí, Dios mismo dijo: yo arrancaré, yo derribaré y trastornaré y perderé y afligiré a su pueblo por ser rebelde, por ser contumaz, por oponerse a Dios, cuando Dios le mostró todo su amor a este pueblo con maravillas y señales desde los tiempos de Egipto. Estaban ellos cautivos como esclavos en Egipto, un pueblo totalmente esclavizado, pobre, bajo el yugo de los egipcios. Allá Dios se acordó de ese pueblo y las promesas que le había dado y les visitó y levantó a Moisés para que a través de Moisés Dios mostrara su poder a favor de este pueblo que él había elegido. Y ahí es donde conocemos la historia de Israel en Egipto, las 10 plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, cuando Dios milagrosamente abrió ese mar para que este pueblo pasara, porque Dios lo había escogido para darse a conocer a las naciones idólatras, naciones que adoraban dioses de cualquier cantidad de dioses, que no conocían al Dios único. Por eso es que vivían en ignorancia y en oscuridad. Pero a este pueblo Dios los separó para darse a conocer y a través de ellos dar a conocerle al resto de las naciones al único Dios verdadero, al Dios creador del cielo y de la tierra. Alabado sea su nombre. Pero Dios le plació y lo que hace es que los vuelve a llevar a la tierra de Judá, y ellos ya están por alrededor de 500 años hasta que Dios les envía al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios, para que este pueblo recibiese la luz de la vida, la gloria de Dios, y desde Jerusalén saliese el conocimiento de Dios para todas las naciones. Pero ellos determinaron no creer y rechazaron la visitación de Dios. Y a raíz de esa situación,
A raíz de eso, acá, ya estamos terminando. A raíz de eso, mis amados hermanos aquí en Santana, a raíz de esa situación que ellos rechazaron a Cristo, a la luz de la vida, oiga, 100 años después, primero 40 años después, el templo, ese hermoso que ellos tenían, el pueblo, el templo de Salomón, reconstruido y renovado por Herodes, hermoso templo, fue destruido, el templo que Jesús visitó. 100 años después, en el año 135, le vuelve a suceder a este pueblo lo que le sucedió con los babilonios. El imperio romano lo destruye la nación y se lleva cautivo y dispersa por todo el imperio romano a los judíos. Ellos dicen que fue a causa de las divisiones entre el pueblo. No. Fue a causa de su rebeldía y a causa de sus impiedades. Porque Dios envió a su propio Hijo, el Cristo prometido, al pueblo de Israel y lo rechazaron. Y encima de eso comenzaron a hablar impiedades, mentiras acerca de Jesús de Nazaret. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora bien, voy a concluir, no era el propósito, pero vamos a tener que hacer un alto porque no queremos quedarnos 3 horas acá. Sí, no se vayan. El hermano que estaba llamando que no le pude responder. Oiga, siéntese allá un momentito que estamos hablando. Siéntese allá, por favor. Tranquilito, quédese ahí que le vamos a traer café. No se vayan. Viene un café para usted y un empanelado. Oiga, haga silencio y escuche. Si usted sigue hablando, no le vamos a dar café. Siéntese ahí, tranquilito. Mi café quiere ser. Bueno, para terminar. Queremos concluir, por lo menos esta primera parte de esta enseñanza. ¿Hacia dónde vamos en la enseñanza? Así como sucedió primero que fueron llevados cautivos a Babilonia y allá tuvieron 70 años. Por segunda vez son desarraigados de la tierra de Judá, hermano, dada por Dios a los judíos, pero Dios no les dio tiempo. ¿Cuánto tiempo estarían fuera de esa tierra? Eso se lo reservó Dios para sí mismo. Lo que nosotros ahora entendemos a través de la creación de la nación de Israel como nación, entendemos que duró casi 2000 años la dispersión del pueblo judío entre las naciones, donde casi fueron masacrados hasta el exterminio en el tiempo del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Pero Dios no lo permitió. ¿Por qué Dios no lo permitió? Porque Dios tiene un propósito con este pueblo. Quiero terminar Jeremías 31, 35 en adelante. Después, el próximo martes yo voy a volver sobre este tema para continuar, para coger el impulso para la siguiente enseñanza, la continuación de la enseñanza. Pero quiero proclamarles, leerles una proclama de Dios, no de hombre, no de los judíos, sino una proclama de Dios. Dice así: así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y traman sus ondas. Yahweh de los ejércitos. Así ha dicho Yahweh, Jehová de los ejércitos: si faltaren, escuche, esta es una declaración de Dios, si faltaren estas leyes, las leyes de la luna, del sol y las estrellas, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel
faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Escuchó? Así como usted lo está escuchando, así lo deben escuchar los palestinos, lo deben escuchar los iraníes, lo deben escuchar los árabes y los musulmanes, lo deben escuchar todos los de izquierda en el mundo, todos los que odian a Israel y lo quieren destruir, deben escuchar esta palabra. Dios ha dicho que si aún faltaren estas leyes que gobiernan al sol, la luna y las estrellas, si faltaren estas leyes, es más fácil que falten estas leyes que falte la descendencia de Israel para ser nación delante de Dios eterno. Bendito Dios. Dios ha determinado que delante de Él Israel será nación eternamente. No habrá tiempo para acabar con Israel. Y dice más. Así ha dicho Yahweh. Si los cielos arriba se pueden medir. ¿Me está escuchando? Miren lo que dice Dios. Dios le hace un reto a los hombres. Le hace un reto a las naciones que quieren destruir a Israel. Dice, así ha dicho Yahweh, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha dicho, y te lo digo a ti, Dios Yahweh de los ejércitos ha determinado que Israel no desaparecerá como nación. Estará delante de Él por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Me termina usted de escuchar, después te hablará. Dios dice que Israel no desaparecerá como nación delante de Él. Los hombres podrán decir lo que quieran, podrán hacer lo que quieran, podrán determinar lo que quieran, buscar destruir a Israel, pero Dios no lo permitirá, porque hay una promesa de Dios establecida, y es que jamás Israel desaparecerá como nación delante de los ojos de Dios. Y es más, dice Israel, la descendencia de Israel no faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Es más, Dios dice que Israel vivirá como nación eternamente delante de Dios. Así es que con estas palabras, mis amados hermanos, a pesar de la interrupción de este joven que no respeta, pero bueno, esa es su posición y hay que entenderlo, porque eso es lo que quiere la destrucción. Él es uno de los que quiere la destrucción de Israel, porque se deja llevar por las mentiras que se dicen con respecto a Israel. Pero lo que Dios dice es la verdad, y Dios ha determinado que Israel será nación eternamente delante de Él. Israel no será destruida. Ahora, eso no significa que Israel esté haciendo las cosas bien, ni que tampoco esté actuando justamente. Israel está actuando con injusticia, no está actuando conforme el corazón de Dios, y por eso es que ha iniciado Israel el camino de su sufrimiento, porque Dios lo va a corregir a su pueblo antes de que Cristo venga, y de esto vamos a tratar la próxima semana. Que el Señor me les bendiga. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que afirmarnos en nuestra fe y no movernos con ninguna